Muy buenas tardes y nunca mejor dicho, porque parece que el tiempo, esos chubascos y esos días que hemos tenido entre Pinto y Valdemoro, pues parece que ya han dejado lugar a un sol radiante y a unas tardes espléndidas que nos vaticinan pues la primavera. Bueno, pues estamos aquí nuevamente en nuestro horario habitual, no como la semana pasada, que por otros motivos tuvimos que cambiar el programa al jueves. Y nuevamente pues nos presentamos a todos ustedes con la intención de llevarles pues un rato de tertulia agradable sobre temas que hoy verán, escapan un poquito ya a lo que es el ámbito local. Hoy tenemos el honor de tener aquí pues a nuestro amigo Luis Gómez López. José Carlos no ha podido venir como es habitual. Siempre está aquí con nosotros, sin embargo hoy por otros motivos y otros deberes que tiene, pues no ha podido acompañarnos. Al final del programa les explicaré, pues yo creo que la buena noticia que hemos recibido esta semana para que el próximo programa que hagamos, pues no se lo pierdan ustedes, sobre todo los amigos de la genealogía. Sin más preámbulos, yo voy a presentar a Luis Gómez, que no necesita presentación, menos todavía en mi caso porque paso bastante tiempo con él. Y pasaremos pues a presentar de qué vamos a hablar hoy mismo después de que nos salude. Hola, Luis. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, Luis, pues me parece que también hablaba yo al principio de este tiempo primaveral que ya se nos está haciendo presente y son los signos distintivos de lo que está muy pronto al llegar y ya está preparando pues la mayor parte de nuestro pueblo y la mayor parte del mundo católico, que es no otra cosa que la Semana Santa, la Semana Grande, la Semana de Pasión. Nuestra Semana Santa en Torredonjimeno pues está considerada de interés turístico, corrígeme Luis si me equivoco, ¿verdad? Sí. Y está considerada de interés turístico porque precisamente fueron pocos meses los que estuvo el señor Checa en el ayuntamiento, pero algunas cosas hizo, por mucho que otros no lo quieran ver, ¿no? El asunto está en que, desde luego, eso se tramitó y es una cosa que tenemos ahí. Ya era hora porque verdaderamente podíamos tener una semana grande, una Semana Santa mucho más interesante todavía de la que tenemos, porque no eran pocas las tallas de imaginería que nuestro pueblo tenían fama y prestigio por ser algunas veces de algunas firmas de imagineros importantes, pero bueno, es tema que ya trataremos. El caso está en que precisamente el hecho de la inminencia de la Semana Santa pues nos ha hecho pensar a Luis y a mí, que hemos tenido que improvisar sobre la marcha, a ver qué programa hacíamos, porque nos fallaron un poco, digamos que las últimas pinceladas de lo que íbamos a hacer, pues pensamos que lo mejor era acercarnos a un tema tan importante, que desde luego es el que está soportando lo que es la Semana Santa, que es la Iglesia católica, ¿no? Porque ya aquí en alguna ocasión con José Carlos hemos tenido pues oportunidad de hablar de eso que se hace llamar la leyenda negra contra España. Y es que España y la Iglesia católica durante mucho tiempo, le guste más o le guste menos a los que van de modernos y ya por lo visto están de vuelta de la fe, pues han ido de la mano, y tan es así que España pues se empeñó en los gloriosos años de Carlos I de España y Felipe II, su hijo, se empeñó precisamente en mantener la unidad del mundo cristiano, la cristiandad. ¿Contra quiénes? Pues contra los protestantes. Eso va a hacer que, en buena medida, pues muchísimos países enemigos de España, otros estados, naciones de Europa, que muy pronto se despegaron de la Iglesia, se pusieran contra la corona española, y ponerse contra la corona española era ponerse pues del lado de los defensores de la fe, de los defensores de la Iglesia católica y romana. Luis, precisamente de eso vamos a hablar hoy, ¿no? Vamos a hablar de prejuicios contra la Iglesia. Y más que de prejuicios, de tópicos que se han ido viniendo y repitiendo, quizás desde esa tan temprana fecha como que hablas de Carlos I y de Felipe II, de la leyenda negra, de la Inquisición, posteriormente otros filósofos, intelectuales, eruditos y sobre todo de la rama protestante, luteranos,
que venían a discrepar de los postulados que tenía la Iglesia Católica, que siempre ha tenido luces y sombras en su configuración y dentro de su seno. Y han aprovechado más las grietas y las disensiones y las discusiones de la propia Iglesia Católica para agigantar problemas que en otras congregaciones religiosas y en otras religiones, pues aun teniéndolas incluso mayores, siempre se han ocultado. Hablo, por ejemplo, del anglicanismo como modelo de religión impuesta también como cabeza del monarca. La mayoría de las religiones lo que no veían bien era la autoridad del Papa, ver el Papa como cabeza de la Iglesia, y por lo tanto había que atacar a la Iglesia Católica. España estaba dentro de la Iglesia Católica defendiéndola, y ello acarrea que posteriormente, luego ya en el siglo XVIII, con la Ilustración, y en el siglo XIX, es cuando verdaderamente aparezca una verdadera caterva de escritores y de plumas que son las que han sangrado y han denigrado bastante, más que la Iglesia Católica, sobre todo a España, a la labor de los españoles. Y decir España era decir la Iglesia Católica. Y no piensen ustedes que este tema es un tema pues remoto, que no tiene nada que ver con nosotros. Bien reciente está el hecho de que Benedicto XVI, nuestro actual Santo Padre, pues después de aceptar o de abrir los brazos y abrir las puertas a aquellos católicos que no aceptaban el Vaticano II, el Concilio Vaticano II, me refiero a los seguidores de Lefebvre, los más tradicionalistas, pues estallara el escándalo porque uno de estos señores lefebristas, pues parece ser que está en contra de la idea del holocausto. Ya saben ustedes, existe una tendencia, y digamos que dirigida por algunos historiadores, o que se llaman así, que niegan que en la Alemania nazi se exterminara a todo el número de judíos que se exterminó. Verdaderamente negar eso se ha convertido hoy en día pues en un tabú. Y no es que sea un tabú, sino que es que ciertamente no podemos negar que el Tercer Reich se pasó muchísimo con el pueblo judío, y no solamente con los judíos, sino con muchas otras minorías. Resulta que uno de estos obispos de Lefebvre, de los que han sido recientemente admitidos, pues manifestaba su, digamos que, rechazo al holocausto, decía que eso no había ocurrido, me parece que era un obispo alemán, es lógico, y bueno, han cargado contra el Papa en una acción, digamos que directa. Ha sido decir esto el obispo y ya se ha ido todo el mundo a por el Papa, como si el Papa hubiera tenido culpa de ello. Miren lo que serán las cosas, que en Israel, precisamente en Israel, un humorista, un llamado humorista, un payasete de estos de la televisión, de los que suelen hacer gracia, pues parece ser que incluso dedicó un programa que ha tenido bastante repercusión y que ha movido las quejas del Vaticano y del mundo católico, dedicó un programa a hacer mofa de todos los más queridos dogmas de nosotros los católicos. Se ha burlado de la virginidad de María, se ha burlado de Jesús, todo esto también por este asunto del escándalo promovido, ya digo, porque un señor, uno de ellos, que ni siquiera eran todos, un señor de estos, de los de Lefebvre, recientemente readmitido en la Iglesia Católica, pues sacó los pies del plato y se le ha hecho pagar a toda la Iglesia Católica el error de un señor. Ni mucho menos el Papa estaba dentro de las intenciones del Santo Padre, pues negar el holocausto. Él es alemán y él sabe bien lo que es eso. El asunto está en que bien pronto, como ha dicho Luis, es cuando se empieza a mover toda esta historia contra España y también contra la Iglesia Católica. Y uno de los hechos, Luis, concordarás conmigo, es la Inquisición, ¿no? Bueno, el tema de la Inquisición ha sido tema de estudio por diferentes autores con muy desigual criterio, podríamos decir. Porque si bien es cierto que la Inquisición surge como una especie en España concretamente, no es solo como la leyenda negra que se ha tratado de convertir a la fuerza a los judíos o a los conversos que quedaban, o a los musulmanes que quedaban en la península después de la expulsión en 1492. Los reyes católicos tenían un problema, y es que habían sufrido durante el anterior reinado de Enrique IV, hasta los reyes católicos, traiciones, y había habido guerras de banderías, y apoyados todos ellos por musulmanes, judíos, por minorías étnicas que apoyaban a nobles levantiscos o no.
Con la conquista de Granada lo que se pretendía definitivamente era terminar con esa inestabilidad tanto política y civil que había, y había muchas personas que para no perder sus posesiones aceptaban de palabra convertirse al cristianismo, engañando así a las autoridades, aunque por la parte de puertas adentro volvían a practicar su religión judía, su religión musulmana, y volvían a agruparse en juderías o en barrios específicos para volver a conspirar. Eso había que erradicarlo, y entonces se crea un poco más lo que es la Inquisición. Tiene unos oscuros andares esta Inquisición, pero ni mucho menos es la Inquisición española lo que se ha escrito sobre ella, sobre todo desde la literatura anglosajona o norteeuropea. Es un cúmulo de tópicos, uno detrás de otro, que se han ido repitiendo tanto y tan bien hecho con esa propaganda, que hasta los propios españoles, incluidos muchos historiadores, han terminado repitiendo los mismos tópicos, aun sabiendo ya con documentación que no son ciertos o que son exageraciones. Es precisamente lo que yo estaba pensando, porque tenemos que tener en cuenta que ¿quiénes son los que hacen la leyenda negra? Pues los que tienen las imprentas. ¿Y quiénes eran los que tenían las imprentas en Europa? Países protestantes, en los que, fíjense qué curioso, habían ido a parar muchos de aquellos judíos que, estando en España, teniendo su origen en España, habían abrazado el exilio, no se habían querido convertir y habían tenido que marcharse de España en el año de 1492. Muchos judíos españoles, sefarditas, van a pasar a Portugal, y de Portugal se van a diseminar por todo lo que es el norte de Europa, Holanda, Países Bajos, Inglaterra incluso, Francia también, Italia. Desde allí, la judería, los judíos que no van a perdonarnos a los españoles el hecho de que nuestros reyes católicos les pusieran muy claro sus condiciones: si queréis estar aquí tenéis que ser católicos, y si no, os cogéis la puerta y os largáis. Los judíos nos plantearon la guerra. La guerra siempre, digamos que publicística, no eran capaces de plantear otro tipo de guerra porque, por suerte o por desgracia, en ese momento no eran una potencia como actualmente lo es Israel, que puede cañonear a los palestinos. El asunto está en que esos judíos parece ser que se juramentaron muchos de ellos contra España, y desde ahí es desde donde precisamente empiezan a circular los libros contra España y contra la Iglesia Católica. Uno de los puntos precisamente de su controversia y de su polémica va a ser la Inquisición. La Inquisición que, como bien ha dicho Luis, pues va a ser exagerada en sus instrumentos aquí en España. Tenemos que tener en cuenta que la Inquisición era un invento que no era español. Es cierto que era un invento eclesiástico que en la Edad Media sirvió sobre todo para perseguir la brujería, que no era ningún cuento, era algo real. Se secuestraba niños y se les sacrificaba en horrorosos rituales satánicos. La Iglesia precisamente perseguía este tipo de prácticas que eran demoníacas, y por eso se hizo una Inquisición en toda Europa. Sin embargo, los reyes católicos consiguieron que la Inquisición, que en principio era católica, como digo, y estaba bajo el orden del Papa, pudiera nacionalizarse, vamos a decir, para convertirse en España en una Inquisición propia, en la cual los reyes de España eran los que dirigían, los reyes y las autoridades eclesiásticas españolas. Precisamente esa Inquisición pues se ha ganado, digamos que, la peor de las famas, pero no olvidemos que la Inquisición española no fue la única, y en muchas ocasiones, según han reconocido incluso eruditos que no son católicos y tampoco españoles, tampoco fue la más violenta de todas. Por ejemplo, Luis, casos famosos de la Inquisición que no fuese española y que no fuese católica y que hiciera barbaridades, ¿encontramos? Encontramos, y bastantes, pero sobre todo casos sonados incluso de personajes que son para dentro del mundo de la ciencia o de la medicina, como Miguel Servet, que era español también, y que por haber dicho que descubierto prácticamente el sistema circulatorio de la sangre, pues tuvo sus más y sus menos. Bien, es cierto que también Miguel Servet, como humanista, había escrito también sobre tratados de teología y otros tipos de libros, y fue acusado y, bueno, prendido junto con sus obras, atado y quemado en una hoguera, en un auto de fe, y no por la Inquisición española. Ni tampoco católica. Ni tampoco católica, evidentemente. Aparte de esto, lo que sí se ha acusado siempre a la Inquisición era la forma
en la que se producían los interrogatorios. Claro, los interrogatorios pero no hay que exagerar, es que los interrogatorios que se producían en las autoridades civiles, en cualquier mazmorra de un castillo feudal o señorial de la época, pues eran prácticamente las mismas. Había cepos, había palizas, había rotura de huesos, había prácticamente pues, tortura. Y esos mismos métodos eran aplicados también por la Iglesia Católica a través de la Inquisición. Ahí es donde se ha acogido la leyenda negra para decir que la Inquisición española pues, era de las más salvajes o de las más brutales. Lo cierto es que no es de las más salvajes, ni muchísimo menos, no es eso disculpable, todo lo que se hizo de esa forma, pues lógicamente cometiendo relativismo cultural y juzgándolo con los ojos del presente, nos puede parecer muy radical y muy absurdo, pero si tiene algo de pecaminoso la Inquisición española es que quizás sea la que más duró en el tiempo, es la que más tardó en extinguirse. Aunque ya en las últimas etapas de la Inquisición no hacía prácticamente nada, simplemente casi actuaba nominalmente o tenía más papel en las documentaciones que en las excomuniones o en la fuerza que tenía la Inquisición. Y es ahí donde se acogen para decir que España pues, vivió un periodo de oscurantismo muy grande. Precisamente yo estaba recordando, ahora que te decías tú que verdaderamente pues, la Inquisición empleaba lo que eran las técnicas típicas para arrancar confesiones, ¿no? No eran eclesiásticos los que ejecutaban ese tipo de suplicios, ese tipo de tormentos, era el brazo secular de la Inquisición, que eran personas laicas, pero siempre, eso sí, dirigido el interrogatorio por dominicos o por franciscanos, que eran los que verdaderamente comandaban todo este tipo de investigaciones, porque Inquisición no significa otra cosa que eso, Inquisición es investigación. Investigaciones que tenemos que tener en cuenta que eran pues policiales, prácticamente policiales. Pero yo estaba pensando, Luis, en que existen otro tipo de inquisiciones con el tiempo, o vamos a decir que podemos ampliar el significado de inquisición así muy a la ligera, que verdaderamente pues son tan horrorosas o más que la misma Inquisición y que nadie ha querido pues decir que existen, o bien se lo han callado. Yo estoy pensando, por ejemplo, en las torturas pues en la Unión Soviética o en China, en la China comunista. ¿O es que allí, por lo visto, una vez decretada la sociedad sin clases, resulta que allí no se ha torturado, Luis? Si es que tenemos que quizás el término Inquisición luego se ha exportado y se ha utilizado ya como adjetivo para calificar de esa manera un tipo de tortura, un tipo de juicio sumarísimo donde el reo sufre un tormento y suplicio. Efectivamente, la Inquisición española, como digo, es la de las que más dura en el tiempo, dura hasta el siglo XIX, pero luego prácticamente en el siglo XX pues vuelven a repetirse estas mismas prácticas por otros regímenes que creían que eran los adalides de lo que era la revolución cultural y progresista y a favor de las técnicas del obrero. En la Revolución Rusa, pues bueno, con el marxismo se empiezan a institucionalizar los gulags, se empiezan a institucionar los campos de concentración, las cárceles del pueblo, donde a una persona por no tener la adscripción o la aquiescencia del régimen político, pues era investigado, espiado, torturado, sometido a vituperio, hasta conseguir sacarle por la fuerza una confesión de culpabilidad que le obligaba pues prácticamente a ser pues un número como reo. Yo creo que para que nuestros televidentes se informen sobre este particular, sobre este otro tipo de torturas más recientes en el tiempo, que incluso, bueno, pues hay hasta personajes que están muy orgullosos de ello, por lo visto, pues sería conveniente recomendarles un libro que muchos de ustedes seguro que conocerán, pero que es bastante, creo yo, que revelador. Se trata del libro de Alexander Solzhenitsyn, que falleció hace unos meses, un escritor ruso, de los mejores escritores rusos, y que es Archipiélago Gulag, ¿verdad? En Archipiélago Gulag, Luis,
cuenta el propio autor pues el periplo a través de torturas, de destierros, de cómo va precisamente a esos campos de concentración soviéticos y las peripecias que le pasan, peripecias nada agradables y todas reales. Cómo era la convivencia y cómo se llegaba a deshumanizar todo tipo de género humano que caía en las redes de estas cárceles del pueblo, y cómo eran exiliados, se deshumanizaban, y el dolor, el sufrimiento del prójimo te hacías insensible ante el propio sufrimiento personal. Afortunadamente este personaje logra escapar del archipiélago, de ese gulag. El archipiélago es un término más literario, escapa de ese gulag, creo que se va a Estados Unidos, se exilia a Estados Unidos, consigue llegar a Estados Unidos, y es en Estados Unidos donde realiza toda su obra literaria, y allí escribe. Todo esto lo hace también en plena Guerra Fría. Todo este tipo de relatos no estuvieron muy en boga hasta que posteriormente sí se le empezaron a dar más publicidad al autor, que es uno de los reconocidos autores soviéticos que durante la dictadura soviética pues no tenía ningún tipo de reconocimiento. Un autor que aquí en España también es asombroso, porque estamos hablando de uno de los escritores más importantes del siglo XX, sin ninguna duda. Ya digo que falleció hace unos meses, y en España tampoco se le ha querido dar, ¿verdad? Digamos que la publicidad o el altavoz que bien necesitara una realidad tan sórdida y una realidad tan brutal como la que sufrió el pueblo ruso a manos de las autoridades comunistas y marxistas, que bueno, que es que en el ranking de genocidas, señores, esto es una cosa que hay que saberlo, pues no figura a la cabeza el señor Hitler, que fue un genocida como la copa de un pino, sino que los que figuran en la cabeza del ranking de holocaustos y de genocidios son precisamente líderes marxistas: Mao Zedong, José Stalin, Vladimir Ilich Ulyanov, Lenin, Pol Pot de los Jemeres Rojos y tantos otros. Y bueno, y a Fidel Castro, que algún día pues nos enteraremos que ya ha estirado la pata, porque verdaderamente yo personalmente creo que ya ha muerto. Lo que pasa es que bien que lo ocultan, a lo mejor lo tienen momificado como a Lenin, y resulta que nos enteraremos algún día también, cuando Cuba vuelva a ser libre, nos enteraremos también de todos los horrores que ha perpetrado el marxismo allí, porque a lo mejor mucha gente conoce Cuba de primera mano, no es en nuestro caso porque no hemos viajado, pero a lo mejor conoce mucha gente de la que nos está viendo Cuba de primera mano, pero seguro que las autoridades o los comisarios cubanos no los han llevado a los campos de concentración o a las cárceles en las que están todos los disidentes, o sea, todos aquellos que no están de acuerdo con el régimen allí implantado. El caso está en que, como ya digo, la Inquisición española se lleva la fama, pero anda que lo que tenemos en el siglo XX es menuda cosa. Son precisamente estos señores que van de abanderados del progreso en contra del supuesto oscurantismo de la Iglesia Católica y de la Edad Media, los que precisamente se han encargado de refinar más todavía las torturas y de exterminar, como hicieron los Jemeres Rojos, hasta personas que verdaderamente no creo yo que tuvieran ningún delito político, como eran niños y mujeres. En Camboya saben de esto mejor que nadie. El asunto está en que verdaderamente la Iglesia Católica, como bien decía Luis, pues a lo largo de su dilatada historia, pues tiene sus luces y sus sombras. Una cosa es importante que tengamos en cuenta los católicos, o sea, todos ustedes que van a celebrar la Semana Santa, que incluso están, digamos que afiliados a alguna cofradía, y es que la Iglesia, por más que quiera decirse, es santa. Otra cosa es que los que componemos la Iglesia, pues algunas veces dejemos mucho que desear, ¿no, Luis? Sí, bueno, quizás nosotros no seamos tampoco de los católicos practicantes como modelos y referentes, pero eso no quita que la verdad sea la que es y que las personas pues podamos opinar. De hecho, como muy bien apuntabas, ahora mismo pues, en muchas localidades de la provincia de Jaén y de toda España se estarán preparando las cofradías para salir en la Semana Grande, la Semana de Pasión, dentro de poco tiempo. Durante ese tiempo, pues las personas que viven la cofradía con intensidad
se vuelcan en su paso procesional, se vuelcan en el misterio sagrado que representa y lo viven con devoción, con sincera devoción. Otros van como simples espectadores porque les gusta el buen tiempo, el salir a la calle, el ver los pasos, les gusta el escuchar las bandas de música o por otros motivos. Pero pasado la Semana Santa, el resto del año o se es cristiano y católico o no se es. No puede una persona participar intensamente de la romería de la Virgen de la Cabeza, que tanto une a los jiennenses y a los tosirianos en particular, y luego el resto del año decir, pues bueno, pues estoy de acuerdo con el aborto, estoy de acuerdo con que se quite el crucifijo del colegio y estoy de acuerdo con la eutanasia. No se puede ser porque no hay coherencia en el criterio. Ese es otro de los tópicos o de los argumentos que más se utiliza a través de los machacones medios de comunicación a la hora de definir el alma del español medio. Debes de participar en el folclore de la Semana Santa, pero no debes de participar en la intensidad o lo que ello pueda representar para ti como persona. O sea, estamos hablando de que lo que se produce verdaderamente, y eso cada cual que se mire a sí mismo y que no hace falta que lo diga delante de nadie, pero que lo vea a sí mismo, que se mire hacia adentro. Lo que ocurre es que llevamos una vida un poco desdoblada, ¿no? Porque por un lado decimos que somos muy sentidos y que somos muy devotos de no sé qué imagen, mira qué bien, es una cosa maravillosa que nos puede acercar a Dios y a la Iglesia, pero sin embargo después, qué pronto estamos pues para criticar todo lo que se hace en la Iglesia, para decir que qué pasa en la Iglesia que, por ejemplo, no hay sacerdotisas, que qué pasa en la Iglesia que los curas no se pueden casar, ¿por qué será?, etcétera, etcétera, etcétera. La desinformación es la gran aliada, en este caso, del demonio. Es la gran aliada, precisamente, de la ignorancia. Porque es que no se puede ser católico sin estar informado, señores. Es que el católico auténtico, si es católico, pueda ser santo o menos santo, ¿de acuerdo? No somos santos aquí los dos que estamos, pero al menos tiene que informarse de cuál es el sentir de quién, de la Iglesia. Y eso no es una cosa que sea opinable, aquí yo opino lo que me da la gana, no. Si eres católico lo que tienes que hacer es enterarte de las encíclicas del Papa, las que ha sacado, las que han sacado los anteriores papas también, todas aquellas que sean más actuales, ¿se entiende? Y también las cartas pastorales de nuestros obispos. Y también, desde luego que sí, lo que marca la dirección en cada parroquia, pues por cada párroco, porque los párrocos son transmisores en este sentido de lo que es, pues, digamos que la opinión de la Iglesia en los temas más fundamentales, como por ejemplo los que tú has dicho, Luis, el aborto, la eutanasia y qué otros temas hay por ahí. Tenemos muchos, ¿no? La educación para la ciudadanía, por ejemplo. Sí, no, bueno, cualquier tema. Quizás el gran miedo que se le tiene siempre a la Iglesia Católica es la capacidad de llegar a la gente, porque semanalmente el que es cristiano y el que es fiel pues acude a la misa y tiene la Iglesia tiene un poder de convocatoria todavía, a Dios gracias, bastante grande en España. Entonces hay que cambiar desde el punto de vista de aquellas personas que no quieren a la Iglesia Católica, porque estamos hablando de que no quieren a la Iglesia Católica, les da igual la protestante, les da igual otras confesiones y les da igual otras religiones. De hecho, incluso hacen algunas veces profesión y causa por otras religiones. Lo que les molesta es la Iglesia Católica, pues por vaya usted a saber, que sí se sabe, razones ocultas. El caso es que hay que atacar constantemente pues, los símbolos y las formas más sentidas de devoción y de piedad católica para la gente humilde. Hay que atacar los símbolos como son pues, las tallas de las vírgenes. Siempre se dice el tópico de que la Iglesia tiene mucho dinero. Ese es otro. Que venda parte o todo su riqueza para dar de comer a los pobres, si verdaderamente se considera tan católica. Bueno, pues ese es un comentario y un dicho que no solamente lo venía escuchando yo cuando hacía la primera comunión, sino que todavía me lo tengo que seguir encontrando de personas que a lo mejor ellos mismos pueden decir, siendo usted tan laico y tan buen laico, pues podría usted dar más
Y es más, podía vender su casa y podía irse a hacer las misiones, a curar el SIDA a cualquier país de África. Mira, esto que estás comentando, me acuerdo que no sé cuántos días hará, pues no sé si era el obispo de Cádiz o no sé qué obispo de aquí de Andalucía, pues había dicho que el 10%, al parecer, en una carta pastoral, de estas que hay que estar enterado si se es católico, no solamente tiene uno que tener el hábito, sino que también tiene que enterarse de estas cosas, pues decía este obispo, venía a decir que con esto de la crisis, pues invitaba a todos los cristianos pues a desprenderse del 10% de su sueldo para ayudar a otros, ¿no? Para ayudar a Cáritas, para ayudar a estas instituciones que mira lo que son las cosas, están haciendo las veces del auxilio social. O sea, ese auxilio social que se montó después de la guerra civil, que montó Franco, qué lástima, Franco montó eso no se acuerda nadie, ¿verdad? Si no, no sé cómo iba a comer toda la gente que estuvo en zona republicana, porque vaya que la devastación que se hizo en esa zona es el caso de Torredonjimeno. El caso está en que este tipo de instituciones eclesiásticas están ahora quitando y paliando muchísimas privaciones en estos tiempos de crisis, que por lo visto algunos nos invitan a que nos riamos, ¿no? En Jaén decían que carnaval, si tienes problemas con la crisis, pues vístete de carnaval, ¿no? Vente al carnaval, decían. Pues bueno, la Iglesia que está precisamente paliando estas situaciones que no son agradables para un amplio sector de nuestra sociedad, resulta que en este programa que digo, que daban la noticia de que el obispo estaba recomendando que se hiciera esto, pues se fueron, estos señores del programa, se fueron a la calle a preguntar, ¿no? Los periodistas la verdad es que no lo hicieron mal, en este programa no lo hicieron mal. Pero ¿cuál era el topicazo que soltaba la gente que iba por la calle? Pues esto que ha dicho Luis, que había que ver que por qué tenía que desprenderse nadie de su dinero si la Iglesia tenía mucho dinero. ¿En qué conceptos tiene la Iglesia dinero? Por ejemplo, Luis, ¿en qué conceptos? En obras de arte, supongo, ¿no? Sí, bueno, el patrimonio que tiene, sobre todo de edificaciones y de obras de arte. Pero claro, eso es un patrimonio que no es privativo de la Iglesia Católica. Es decir, Torredonjimeno ahora mismo, como bien de interés turístico que es, pues goza en las parroquias de Santa María y de San Pedro, incluidas también las dominicas, de un patrimonio de incalculable valor que pertenece a las cofradías, que lógicamente depositan en la parroquia la talla o la imagen, aunque pertenezca a la cofradía. Ese valor artístico y cultural lo vendemos. Vendemos las tallas de la Mulica, de la Virgen de los Dolores, nos dan dinero. ¿Quién paga esas obras de arte? Pues supongo que será aquel que tenga dinero, que no puede ser otro que una nueva casta que ha salido ahora como el político medio, ¿no? Y una vez que ya tengamos el dinero, ¿cómo lo repartimos? ¿A dónde va ese dinero? ¿A quién se lo damos? ¿A los pobres? Venga, vamos a darlo a los pobres. ¿Quién distribuye ese dinero? Supuestamente la Iglesia no, lo hará otra institución. Y al final pasará pues lo que pasó con la desamortización de Mendizábal. Se vendieron bienes de la Iglesia, lo adquirieron personas que no eran precisamente nada más que nuevos ricos y no llegó nada a las clases más desfavorecidas. Pero claro, es que estamos hablando de unos bienes patrimoniales que son bienes también culturales. Y entonces, todo aquel que dice semejante chorrada, porque no es otra cosa que una chorrada, eso de, la Iglesia tiene mucho dinero, que venda las cosas que tiene, que tiene mucho dinero, es que eso no es del Papa, señores míos, eso no es del Papa, ni del cura de San Pedro, ni del cura de Santa María, porque en Santa María había un sacerdote, don Francisco, y ahora hay otro. Eso es de la comunidad eclesiástica. O sea, en el fondo, lo que está diciendo el desinformado, estúpido, que diga una cosa de este tipo, lo que está diciendo es que, bueno, que estas cosas pues se las demos a un señor que se las va a llevar a su casa, o vete tú a saber dónde se las va a llevar, y eso que es un bien de todos, que gozamos, por ejemplo, en la Semana Santa, las tallas, dígase por caso, y eso que estamos hablando de una cosa que, comparado con lo que es el patrimonio artístico que hay en el Vaticano, impresionante la diferencia, ¿no? Pero estamos diciendo que nos privemos de una cosa que es de la comunidad, que gozamos todos en la calle, precisamente estos días vamos a tener ocasión de hacerlo, para que se lo lleve un nuevo rico, para que lo tenga en su casa. ¿No? Estamos diciendo eso, ¿no? Eso es lo que está diciendo el desinformado que dice semejante tontería, porque otra cosa... Sí, no, porque plantear en los mismos términos a nadie diría hay que vender el edificio, por ejemplo, del Ayuntamiento de Torredonjimeno. Y nos mudamos a una chabola. Y nos vamos a un piso de nueva planta, que seguro que es mucho más barato y de mantener que ese nuevo piso. Y un piso nuevo de nueva planta, pues tiene las instalaciones, ascensores, aire acondicionado y hasta placas solares.
Pero, ¿y en el edificio ese a quién se lo damos o qué hacemos con él? ¿Lo tiramos? ¿Lo derribamos? ¿Hacemos un solar, un aparcamiento? Yo estoy pensando en otra cosa. Aquí mismo en el pueblo tenemos unos edificios que son una barbaridad de hermosos, los sindicatos, pues que se desprendan los sindicatos de ese edificio y metemos ahí a los pobres que no tienen techo, ¿no? Los sindicatos no se pueden desprender de esas cosas, ¿no? Los sindicatos no, eso no. Al revés, reclamar encima deudas históricas, que por lo visto Franco les quitó los bienes, hasta los mismos sindicatos que no existían en tiempos de Franco, reclamando deudas históricas como si hubieran existido antes. O sea, esto es de locos. Es de locos, pero claro, es lo que estamos diciendo, es que lo que es un bien que es de todos, pues es que no podemos identificarlo con que sea un bien del sacerdote en cuestión, o del obispo en cuestión, o de quien me quieran ustedes decir, porque claro, toda la trampa consiste en que, primero, no tenemos conciencia los cristianos de una cosa muy sencilla, es que lo que es la Iglesia la formamos todos, no solamente los curas y las monjas y los monjes, es que todos los que estamos bautizados formamos la Iglesia. Otra cosa es que por H o por B, pues nos hayamos desligado de la Iglesia, le hayamos dado la espalda, dejemos de creer y nos vayamos a otra parte. Eso es otra cosa. Pues nos hacemos de no sé qué secta, pues estupendo. Ala, mirando para la Meca cuando tú quieras. El caso es que todos los que formamos la Iglesia, que somos todos, también los cristianos de a pie, como Luis y como yo, y como ustedes, porque la mayor parte de ustedes están bautizados, formamos la Iglesia y somos dueños de esos bienes, lo mismo que la persona que, en ese caso, al ser sacerdote está ahí. Pero claro, ¿dónde está la trampa de todos estos enemigos de la Iglesia, que son los que precisamente diseminan y difunden este tipo de topicazos? La trampa está en creernos que la Iglesia la forman pues los sacerdotes y los obispos y el Papa. O sea, las altas jerarquías como si no tuvieran nada que ver con la base, ¿no? La base es una cosa, somos nosotros, y esa es la trampa. Esa es la trampa, porque es que la Iglesia no es una institución humana. Dentro de los sindicatos pues hay, pues supongo que señores que son secretarios, que son los que dirigen, y señores que están a pie, pues trabajando a pie de obra. El asunto está en que dentro de los sindicatos pues sí, puede haber diferencias entre un sindicalista que está a la base, que es el que se traga todos los marrones, y un secretario que a lo mejor lo que hace es aprovechar el puesto pues para colocar a sus familiares en ciertas empresas, y si no, le doy el jaque a esas empresas. Casos de esos tenemos por aquí cerquita muchísimos. Cuando se hace una huelga, las conversaciones que se hacen con la patronal muchas veces no consisten en la mejora de los obreros, sino en la mejora de mi sobrino o de mi hijo. Me lo colocas y yo desconvoco la huelga. ¿O no? El caso está en que verdaderamente es curioso que ese tipo de topicazos, como eso de decir que la Iglesia tiene mucho dinero, que venda las cosas, que para eso tiene que dedicarse a los pobres, pues este tipo de topicazos es que a mí me hartan y me ponen de esta manera. O sea, es que no puedo tolerar tanta tontería. Y no podemos tolerar tanta tontería porque o nos informamos o nos van a estar tomando el pelo toda la vida. Pero es que no solamente se redunda en ese tipo de tópicos. Lo que suele ocurrir mucho con la Iglesia Católica es que todo el mundo opina. Son opinadores profesionales, por lo visto, y dan opiniones, bueno, además en los medios de comunicación, de forma sesgada, de forma puntual y de forma malintencionada. Se suelen sacar argumentos y tipo de premisas como por qué no se pueden casar los sacerdotes, por qué no pueden haber papisas o sacerdotisas, por qué la mujer, por qué la Iglesia Católica es tan machista. Además, la Iglesia Católica, habiendo problemas con, ya digo, habiendo otras confesiones. Y el problema no solamente radica en el tipo de pregunta, sino que las personas que generalmente suelen omitir ese tipo de opinión, aparte de estar desinformadas, opinan sin participar activamente de la Iglesia. Vamos a ver, yo puedo ser de un equipo de fútbol. Vamos a suponer que soy del Torre Don Jimeno Club de Fútbol, soy afiliado. Ese creo que ya no existe, ¿no? Bueno, por eso lo digo. Pero voy a opinar del Club de Fútbol Barcelona o del Real Madrid. Y voy a decir cómo tiene que estar ordenado el banquillo, voy a decir cómo tienen que ser los entrenadores, cómo tienen que ser la directiva, hasta el color y el papel pintado de las habitaciones. Y alguno del Real Madrid me dirá, bueno, si usted no pertenece a nuestro club, ¿por qué no se calla? Porque si no, verdaderamente no pertenezco a ese club, pues lo que opine está de más.
Pues con este tipo de personas ocurre lo mismo. Sin participar activamente de la Iglesia se permiten el lujo de opinar cómo deben de estar condicionados y institucionalizados los cargos de la Iglesia Católica, repartidos los sacerdotes, si las mujeres pueden ir, si no se pueden casar o si se pueden casar, y ellos, al mismo tiempo, todo desde fuera, no participar dentro de la vida católica. Y ese es el mejor caso, lo que estás diciendo tú, Luis, es el mejor caso. Estamos hablando de gente que sin participar en la Iglesia Católica, pero sin ánimo de dañar, pues opina alegremente sobre las cosas, pues metiéndose en la casa que no es suya. Pero aparte de eso, es que si nos vamos a los casos de los que verdaderamente son declarados enemigos de la Iglesia Católica y encima pretenden darle lecciones a la Iglesia Católica de cómo tiene que constituirse, de cómo tiene que hacer las cosas, pues entonces ya es que acabáramos, ¿no? Ya es como para rasgarse las vestiduras y decir, ¿usted qué me está contando? Porque usted, señor masón o señor, no sé, anticlerical y eclesiástico, ¿qué me está contando de cómo tengo yo que organizarme, ¿no? Si usted es frontalmente enemigo de la Iglesia Católica. Es el caso de, lo tenemos todos los días, es que lo tenemos todos los días, es el caso de la continua hostilidad que el gobierno de España tiene continuamente contra la Iglesia Católica. Y es que el gobierno de España, señores, pues ustedes lo han votado, porque yo no lo he votado. Yo soy católico como ustedes, pero yo no lo he votado. Ustedes, señores que ahora salen en Semana Santa y que son muy sentidos y que me parece estupendo, tendrían que pensar que están votando, porque a lo mejor están en esas cofradías y están votando a un partido que va contra la Iglesia Católica. Un partido que no tiene por qué ir contra la Iglesia Católica, de acuerdo, que hay gente que puede ser muy católico dentro, también lo hay, pero son la minoría. La verdadera composición del Partido Socialista Obrero Español se sabe, está formada por masones. Y los masones son enemigos de la Iglesia Católica juramentados desde el siglo XVIII. Entonces, señores míos, ¿qué vamos a hacerle? ¿Qué vamos a hacerle? Si es que o nos informamos, o yo no sé si es que vivimos pues una doble vida, vivimos en la esquizofrenia. Queremos ser de una hermandad, queremos ser de una cofradía, y a la misma vez vamos y votamos a los mismos que están en contra de la Iglesia y que volverían a crucificar a Jesucristo si lo encontraran otra vez en la tierra. El asunto está, Luis, en que verdaderamente esto es como para fliparlo, dirían los jóvenes de hoy, ¿no? Sí, ya digo que el problema es complicado, porque todos los mensajes que se retransmiten a través de medios de comunicación, de prensa, televisión, radio, van orientados a intentar reconducir y condicionar la respuesta y la actitud del individuo con falsos argumentos, diciéndole que, bueno, que tú eres libre, que puedes opinar, que no hay censura, que ya se acabó el miedo, que la Iglesia es una institución represora. Se vuelven a retrotraer tópicos de hace 60 o 70 años sobre la actitud que tenía la Iglesia sobre determinados temas morales y cómo condicionaba, como si ahora mismo no hubiera condicionamiento moral por parte de los medios de enseñanza o de los medios de la educación para la ciudadanía. En definitiva, estamos hablando del mismo perro con distinto collar. No se trata de volver a hacer las cosas de la misma forma, pero diferente. Entonces, el ciudadano de a pie, como digo, se siente totalmente legitimado y creído para poder argumentar y someter a juicios de valor instituciones, personas y todo lo que venga bien, sin base, sin conocimiento y sin formación. Es que es peor todavía, creo yo, Luis, es que ya ni siquiera se pretende argumentar. Si ustedes se fijan, la mayor parte de la propaganda que se hace contra la Iglesia Católica en España ni siquiera se molesta en argumentar. Es posible que hace unos años, hace 70 años, hace 80, los enemigos de la Iglesia se preocuparan un poquito de argumentar, incluso falseando datos, exagerando datos, etcétera, como esto de la Inquisición y esto de más allá. Pero es que hoy ni eso. No se molestan en eso porque tienen una cosa mucho mejor, tienen las cámaras donde dicen las cosas como quieren decirlas, no hablan claro como aquí se está hablando, sí, sí, no, no, ese es el lenguaje que nos enseñó Jesucristo, ese es el lema que llevaba la espada del Cid Campeador, sí, sí, no, no. Bueno, pues ellos que tienen las cámaras, ellos que tienen Hollywood,
y si no tienen Hollywood, tienen el dinero público para hacer sus peliculitas, pues son los que nos inventan películas como Mar Adentro, y nos están haciendo totalmente una apología, una defensa descarada de lo que es la eutanasia, y nos la están colando, porque nos están contando una historia para que rueden las lágrimas fáciles y entendamos que verdaderamente no nos puede pasar nada mejor que lo que nos está diciendo pues el Estado, o al menos esa parte del Estado que quiere que la eutanasia se afiance y se afirme en nuestro país. O sea que no nos puede pasar nada mejor que alguien, un médico, o vaya usted a saber, pues decida liquidarnos en un hospital, con una inyección letal o como les dé la gana. En el fondo nos están conduciendo donde ellos quieren. O, por ejemplo, de qué manera tan grosera, tan miserable, se han repartido los Goya este año. ¿Cómo es posible que se le haya dado el Goya a películas que no han sido secundadas por el público que ve cine? Se han concedido esos premios con un propósito político muy definido. Me refiero, por ejemplo, a la película Camino, de un Frossano, no sé qué, un tipo que se llama Frossano, no sé qué, en el que, señores, no vayan a verla, no vayan a verla, pero les cuento por encima, en el que este señor se permite mofarse de un caso auténtico, la familia vive todavía, de una niña que murió y que abrazó la muerte y su enfermedad de una manera que, claro, no estamos acostumbrados a verla, que es con los ojos cristianos. Bueno, pues esta niña que existió y esta familia que todavía vive, que es la familia de la difunta, pues le pidió a Frossard y le ha pedido a Frossard continuamente que por favor no citara el nombre de esa niña. Pues Frossard, el muy canalla, va y lo cita. Y no es solamente eso, sino que el realizador, el director y todos los que han montado esa peliculita, que por cierto no ha tenido éxito ninguno, pero le han tenido que dar el Goya para que se hablara de ella, resulta que con esa película estos señores lo único que han hecho es atentar contra la Iglesia Católica y en concreto contra una institución de la Iglesia Católica que es el Opus Dei. Lo mismo que si hubieran querido atentar contra otra cualquiera, contra los dominicos o contra los franciscanos, me da igual porque todas las instituciones que están reconocidas por el Vaticano son católicas y todos los católicos nos tenemos que sentir pues solidarios, aquí sí, solidarios con todas las instituciones. No permito que ningún tipo venga aquí a meterse con un franciscano o con un dominico, ni tampoco con un señor del Opus Dei, porque es que entonces es cuando tengo que sacar la cara por mis hermanos que son los cristianos, que son los católicos. Bueno, pues ahí lo tenemos, ¿no? Eso es que quizás está dando un poco en uno de los puntos clave. Y es que se olvida que dentro de la Iglesia también es iglesia militante. Eso no quiere decir que haya que salir con vestimenta paramilitar. La iglesia militante quiere decir una iglesia activa. Igual que en cualquier otra asociación, pues debes de defenderla. Si estás dentro y vives dentro de la Iglesia Católica con más intensidad o con menos intensidad, debes defenderla, debes defender tus postulados. En el día a día, en el trabajo, en tu forma de relacionarte con los demás, y evidentemente ello implica pues destacarse, y cuando adversarios o enemigos dicen falsedades, no que opinen si están a favor o en contra de una postura, que eso es legítimo, sino cuando se dicen calumnias, se hacen difamaciones o verdaderamente propaganda en contra de la Iglesia que uno milita y participa, pues lo mínimo que puede hacer el individuo es pues, protestar públicamente, defender su postura legítima y proclamarlo de esa manera. Ese tipo de activismo es el que se ha tratado de silenciar y de acallar, de amodorrar dentro de la ciudadanía y de la sociedad mayoritariamente católica española, para que estos voceros, porque no dejan de ser voceros y agentes de desestabilización de determinados partidos políticos, pues asusten y amedranten a través del poder, de la imagen, de la palabra o de lo que sea. Y por desgracia, pues la ciudadanía pues no responde con el mismo ímpetu a la hora de defender su casa, porque en definitiva se están metiendo con una cosa que es muy privada, que es tu forma de sentir y de vivir la vida. Bueno, privada y pública, ¿no? Privada y pública, porque es que el problema está, precisamente no vengo yo aquí a darle palos a los que se meten con la Iglesia, es que también habría que darle palos a algunos que están dentro de la Iglesia, porque vamos a ver, es lo que tú estás diciendo, Luis. Lo que no puede ser es que seamos aquí cristianos para ponernos, pues eso, de gala, y sin embargo después no seamos cristianos para sacar la espada cuando la tengamos que sacar. Entiéndanme que en un sentido metafórico.
Lo que no podemos hacer es permitirnos por más tiempo los católicos que aquí cualquiera se sienta pues muy militante de no sé qué historia, y ahora nosotros no militemos. Y eso verdaderamente gran parte de culpa la tiene la misma Iglesia con esas formas tan peregrinas y tan, yo diría que tan gazmoñas, la verdad sea dicha, tan ñoñas que ha tenido durante un tiempo. Y eso es lo también, a lo mejor, piénsenlo, pues aquellos que son los responsables de ello, piénsenlo, tal vez esa es la razón por la que la gente joven pues apenas entra en la Iglesia, tal vez esa es la razón por la que la Iglesia pues se llena con la gente de siempre, ¿no? Y no van gente nueva. Tal vez el mensaje, que sigue siendo el mismo, pues no se esté transmitiendo como debe ser, pienso yo, ¿no, Luis? Bueno, pero de siempre ha tenido la Iglesia, se nos ha dicho que ha tenido muchas moradas y ha tenido muchas interpretaciones, la Iglesia católica. La forma de interpretar la Iglesia para la gente joven pues no es atractiva, evidentemente. ¿Cómo vas a ir a perder el tiempo si ya hay videojuegos, ya hay cosas más interesantes que hacer y mucho más violentos? Todo se ha dicho de paso. Y vas a ir pues, a escuchar la palabra de Dios, a un templo, con una comunidad, con una serie de personas donde prácticamente te van a decir que si te insultan que pongas la otra mejilla, que no puedes defenderte, que bueno, que hay que disculpar, que hay que perdonar, que Dios es amor. Nadie lo discute, pero hay que defender a Dios. Y hay que defender la Iglesia. La Iglesia. Y hay que vivir el día a día de ahora. Y que Dios nos juzgue, pues evidentemente, por nuestras obras y nuestros actos. Hombre, es que la defensa de la Iglesia no entraña, a no ser que se llegue a extremos, ¿no? Como por ejemplo en 1936, cuando ya se llegó a la persecución, pues a mansalva de todo aquel que iba a misa, pues no entraña la defensa de la Iglesia coger ningún arma, ni mucho menos. Eso hay otras religiones que se las apañan, que da gusto. Y precisamente con esas nos tontean, ¿verdad? Por ejemplo, ¿por qué no hacen películas sobre, no sé, el caso de Irán ahorcando homosexuales? Porque, por ejemplo, ahí tenemos al señor Cerolo, que bien que se mete siempre que puede con la Iglesia y con la Conferencia Episcopal Española, pero sin embargo yo no lo he visto nunca quejarse por lo que pasa en el mundo islámico con los amigos suyos, o sea, con los homosexuales, los señores de ese colectivo. ¿Por qué no van allí? ¿Y las feministas? ¿Las feministas por qué se meten con la Iglesia Católica y no gastan la misma bravura para meterse con el Islam? Donde el puesto de la mujer, señores míos, no me vayan a decir que no, el que haya ido a Marruecos sabe que una mujer vale más o menos como una burra, donde el puesto de la mujer está tan degradado. El otro día se celebraba el Día de la Mujer, aquí, en Europa, estas fiestas que les gusta a esta gente, ¿no? Porque siempre, esto es una cosa que se los cuento a ustedes, siempre es muy curioso, siempre que se hacen revoluciones se trata de suprimir el calendario católico, el calendario cristiano, para sustituir los días del santoral por el Día Internacional de la Mujer, el Día Internacional del Tonto, el Día Internacional del Simio y el Día Internacional de no sé qué historias, ¿no? El caso es días internacionales, fiestas, entre comillas, laicas, para encubrir y para tergiversar el día cristiano, ¿no? El calendario cristiano. Bueno, pues esa es la batalla en la que estamos. Esa es la batalla en la que estamos y, como estoy diciendo, no hace falta, no sé, blandir una espada, no hace falta ponerse la coraza y ser cruzado, pero sí que hace falta de ustedes mismos que están oyéndome, sí que hace falta que tengan muy claro si son católicos o no son católicos, y si son católicos, pues sigan llevando sus pasos, sigan yendo a las bodeguillas, sigan disfrutando de lo que es la Semana Santa, de las romerías también, pero hay de aquel que delante de ustedes se metan con la Iglesia, porque la Iglesia son ustedes, no son los curas, señores, que los curas forman parte de la Iglesia, son muy importantes dentro de la Iglesia, qué duda cabe, son los que consagran, pero es que la Iglesia somos todos, no es como Hacienda, donde algunos pagan y otros escamotean. En la Iglesia sí que somos todos y paga cada cual lo que tiene que pagar. El caso está en Luis, en que verdaderamente yo creo que es un tema que sirva este programa para concienciar y sobre todo pues para ponernos, ahora que estamos en Cuaresma y que estamos preparando la Semana Santa, para ponernos en el plan que nos tenemos que poner. Quiero decir, que sepamos lo que somos. A ver si es que estamos aquí. Por un lado le estamos poniendo una vela a Dios y por otro lado le estamos poniendo una vela a Satanás, ¿no? Bueno, pues parece ser que sí.
Parece ser que sí, ¿no? y llevamos así tiempo ya. Y llevamos tiempo así. Yo creo que es la desinformación. Es la desinformación porque, claro, estas cosas no se hablan como aquí las estamos hablando. Evidentemente que no. Y es más, es que ¿cuántos medios de comunicación tienen los que precisamente están contra la Iglesia, ¿no? Por eso mismo, todos los infundios, todas las calumnias, todos los cuentos chinos se propagan de una manera tan grande que incluso hasta la verdad histórica queda en entredicho. Es el caso de Galileo, ¿no? Todavía tengo que escuchar a gente que dice que a Galileo lo quemaron los curas, o sea, la Iglesia Católica. Pues bueno, pues eso es mentira. A Galileo no lo quemó nadie. Es cierto que le hicieron rectificarse de sus investigaciones. Yo creo que por motivos muy distintos a los religiosos, más bien estaba en juego toda una visión del mundo que era la aristotélica ptolemaica, y era una revolución científica lo que se estaba dando. Galileo tuvo la mala suerte de ser el pionero en ella y de decir algo con lo que no estaban dispuestos a transigir los que dirigían las universidades de aquel entonces. No fueron motivos, digamos que de dogmática, que no fueron motivos de dogma religioso alguno, ni teológico, fueron más bien este tipo de motivos que digo. Pero, oye, a Galileo no lo quemó nadie. Lo metieron en su casa y murió ya en su casa, eso sí, murió en arresto domiciliario, pero nadie lo quemó. Sin embargo, a Miguel Servet, que el que decía Luis antes, a este sí que lo quemaron los calvinistas. Y era otro científico, pero apenas sabe nadie que a este señor lo quemaron los calvinistas. O a Santo Tomás Moro le cortó la cabeza, pues el rey de Inglaterra, por decirle al pan pan y al vino vino. ¿Qué pasó ahí? ¿Te acuerdas tú, Luis? ¿Lo quieres contar tú? No, cuéntalo tú mejor. Lo cuento yo. Tomás Moro es más filósofo que... Bueno, pues lo cuento yo. Santo Tomás Moro, que es santo precisamente por su martirio, pues fue decapitado en la Torre de Londres por la sencilla razón de ser canciller, Lord Canciller de Inglaterra, y cuando Enrique VIII pues decidió desprenderse de su esposa porque quería casarse con otra, al tramitar su divorcio, el Papa le negó ese divorcio. El rey de Inglaterra, que le gustaban muchísimo las mujeres, era un gran mujeriego, no estaba dispuesto a escuchar al Papa y pensó en romper con Roma. El Papa, ya ven ustedes, el Papa se plantó, dijo que él no podía ni mucho menos conceder el divorcio, ni siquiera un rey, ni siquiera un rey. O sea, otro topicazo eso de que el divorcio lo concede la Iglesia, otro, que es una mentira total, porque la Iglesia no puede conceder divorcios. En todo caso hay ruptura matrimonial, Nulidades. ¿no? Nulidades matrimoniales. Nulidades matrimoniales, pero no hay divorcio. La Iglesia nunca concede un divorcio. Pero hay gente tan desinformada, otra vez estamos con lo mismo, que habla de eso. Bueno, pues otro topicazo es decir que la Iglesia concede divorcios a los ricos y a los pobres no. Nulidades, y es otra cosa, eso lo lleva al Tribunal de la Rota. El caso es que el Papa se plantó y ni siquiera el rey de Inglaterra le rió la gracia. Y el Lord Canciller Tomás Moro, Sir Tomás Moro, un gran humanista, un gran escritor inglés, pues se opuso también a la voluntad de su monarca, aunque eran amigos. El monarca verdaderamente pues pensó que lo mejor era liquidar a ese hombre que verdaderamente estaba haciendo las veces de lo que hizo San Juan Bautista, ¿no? De decirle al poderoso cuál era su pecado. El caso está en que, como ya ven ustedes, pues todas estas historias que poco se conocen y cuánto hay que oír, sin embargo, hasta trolas inmensas, como la de Galileo, cuántas hay que oír que se achacan a la Iglesia Católica. Bueno, pues yo creo que ya tocamos a nuestro fin, ¿verdad, Luis? Pues si te sí. parece, si quieres apostillar alguna cosa. Presentar, al hilo del programa que hemos tenido, pues un libro que salió en el año 2007. Es del Jaén perdido. El autor es Francisco Jiménez Delgado. Es una especie, es memoria artístico-religiosa de la provincia de Jaén. Francisco Jiménez Delgado es más conocido en el ambiente cofradiero de Jaén. Es un hombre, el libro es una obra, básicamente lo que ha estado haciendo este señor fue recopilar mucha documentación fotográfica de imágenes perdidas durante la Guerra Civil y la Guerra de la Independencia de toda la provincia de Jaén. Hablan, evidentemente, vienen también tallas de Torón Jimeno. No es una obra culmen o perfecta, no están todas,
pero sí es un elenco de muchas de las tallas de la riqueza y del patrimonio religioso y artístico que tenía Jaén, que ya no se encuentra con nosotros y que, bueno, que es interesante. El libro está editado por Ediciones Blanca y como digo, es en el 2007. Está en Jaén, no sé, supongo que se encuentra en las papelerías de Jaén. Luis, te iba a decir una cosa que creo que se te ha olvidado. Yo tenía la suerte de no leerlo, pero sí que verlo, porque está en tu casa ese libro, y es la profusión de documentación gráfica que sí, dispone, muchísima, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, toca Torre Don Jimeno. Toca mucho Torre Don Jimeno, porque claro. Ahí precisamente estamos viendo la Virgen de las Angustias. La Virgen de las Angustias. Bueno, como digo, es Jamilena también, José Carlos Jamilena. De toda la provincia, habla de toda la provincia, de tallas desaparecidas de toda la provincia. Algunas fotos son más conocidas, otras no lo son tanto, y quizás por el aporte documental gráfico es por lo que interesa más el libro. Tampoco es que el autor haga un recorrido exhaustivo por la desaparición o por el tratamiento de cada una de las tallas, pero bueno, sirve como recordatorio y como consulta para aficionados. Voto a Bríos, que es interesante el libro, ¿eh? Es muy interesante este libro que propones. ¿Puedes repetir la editorial? Sí, está editado por Ediciones Blanca en el año 2007. El autor es Francisco Jiménez Delgado y el título de la obra, Del Jaén perdido, memoria artístico-religiosa de la provincia de Jaén. Del Jaén perdido, señores, del Jaén perdido que tenemos que recuperar y reconquistar. Bueno, pues yo ya para despedirnos, pues qué duda cabe que agradecerles a todos ustedes que me hayan pues aguantado aquí la hora y nos hayan aguantado a Luis y a mí. Sobre todo me hayan aguantado a mí porque este tema es que me enciende. Y es que es para encenderse, porque es que algunas veces la tontura humana pues tiene un límite, es que ya no se puede aguantar más, no se puede tolerar más tontos, porque es que hay más tontos que botellines algunas veces, ¿no? El caso está en que yo creo que ahora ya para despedirnos, pues emplazarles a ustedes porque el próximo encuentro que tengamos aquí, Dios mediante, en A Pie de Obra, pues será yo creo que un programa de excepción. Y es que esta semana hemos tenido la suerte y el honor de estar hablando por teléfono con la máxima autoridad de la materia genealógica y heráldica que pueda haber en la provincia de Jaén. Nos referimos pues a nuestro amigo, a nuestro querido amigo don Andrés Nicás Moreno, que es autor de un libro que ya hemos presentado aquí y que, bueno, nos ha confirmado su visita. No ha podido ser este viernes por motivos personales, pero si Dios quiere, pues lo tendremos aquí el próximo día. Lo tendremos aquí, pues yo calculo que también con Luis y con José Carlos, que también estarán aquí, pues para pasar una tarde muy animada, conociendo verdaderamente pues todos esos recovecos de la genealogía y de la heráldica que más nos tocan a nosotros aquí dentro de lo que es la comarca de Martos. Y claro, este programa pues yo creo que será pues un programa que hará las delicias de dos de nuestros corresponsales que nos escriben muy amablemente, y uno que está en Argentina, José Agustín Babulga, pues muchas gracias por sus palabras tan cariñosas, y también otro que ya hemos dicho muchas veces, que es Maño, que es aragonés, de Huesca, y que también pues nos felicita por el programa que el otro día tuvimos. La verdad es que siempre es motivo de alegría y de satisfacción pues que personas tan lejanas a los temas de Torre Don Jimeno y a los temas de nuestra comarca, pues se preocupen tanto de ver nuestro programa, pues allende incluso el Atlántico. Bueno, yo no tengo más que decir, dejar a Luis ya se ha despedido, yo también me voy a despedir, pero antes de despedirme, pues recordarle eso, yo creo que muy sucintamente en qué ha consistido el programa de hoy. Señores, o se es católico o no se es católico, el que no quiera serlo, pues ya está, ahí tiene la puerta, que se largue. Lo que no se puede estar es con un pie aquí y el otro allí. Lo que no se puede hacer es estar militando en una cofradía, pero no militando, por ejemplo, en la iglesia, defendiendo la iglesia. Y la iglesia, señores, somos todos. Somos todos. Y bueno, y antes de que otro o alguno quiera irse de la iglesia, pues yo le voy a decir que más allá de la iglesia, verdaderamente no van a encontrar mucho que digamos. Señores, recen por nosotros, nosotros rezaremos por ustedes y espero que haya sido al menos interesante este programa, al menos para aclararse las ideas, sobre todo en esta Cuaresma que está en curso y de cara pues a esa Semana Santa grande que tenemos que celebrar no solamente en la calle, sino con una auténtica penitencia y para eso pues infórmense ustedes, qué duda cabe, de los horarios que tanto en San Pedro como en Santa María pues supongo que se estarán ya pergeñando si ya no se han dado al público para confesiones.
Señores, lo mejor que podemos hacer en Semana Santa, aparte de salir y ver esas procesiones que tanto nos gustan, es convertirnos a Dios. Muchas gracias y un saludo a todos.